Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces empezamos nuestra sesión en línea del día de hoy, esto del 21 de abril. Entonces, bueno, varias cositas, muchachos. Espero que les haya ido muy bien el desarrollo de las evidencias de aprendizaje que a la fecha estábamos trabajando. Hoy quiero pues tomarnos el espacio de retroalimentar de pronto un poco lo que ustedes han hecho, mirar a ver cuál ha sido el avance, cómo van, si necesitan un poquito de ayuda. Sé que iban a tener algunos problemitas interesantes cuando estuviesen tratando de programar, pero pues de eso se trata. No se trata de que copiaran e hicieran mi código, sino que ustedes buscaran la solución a ciertos problemitas que iban a tener ahí en Anda, ¿de acuerdo? Entonces, me imagino que los encontraron, ¿no? Entonces, Ay, de eso se trata, ¿no? Pero recuerden una cosa, programar es es el acto que tú haces para resolver un problema. Entonces no tiene sentido que nosotros copiemos un código, lo peguemos y maravilloso y ya. Eso no es programar. Programar es situación que se te va apareciendo a ti y que necesitas resolverla, la vas ejecutando y la vas haciendo y desarrollando hasta que encuentres la solución a lo que se te pidió, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, hemos trabajado nosotros en varios frentes, ¿cierto? Es decir, ya trabajamos teclado matricial, ya trabajamos LCD, ya trabajamos un sensor de temperatura también, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar un estilo diferente. Ahora lo que vamos a hacer un estilo de programación que va más orientado hacia la formulación de un menú y con ese menú hacer varias cosas. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Lo que vamos a hacer es a empezar a integrar. ¿Qué vamos a empezar a integrar? Vamos a empezar a integrar estos cuatro conceptos en un solo ejercicio. Entonces, yo les voy a mostrar en unos momentos, les voy a mostrar un código de base que tengo para que ustedes lo miren. No precisamente es con el sensor que ustedes van a trabajar, pero pues les va a servir de guía. Entonces, en unos momentos ya les voy a mostrar el código, se los voy a explicar en qué consiste este tipo de programación y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar por funciones. Esa es la manera más fácil y ordenada en que se puede manejar un código. Entonces, vamos a trabajarlas con funciones también para que pues nos rinda un poquito más y ustedes empiecen a tomar algo que nosotros conocemos como arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy y de una vez les explico la asignación de esta semana de la evidencia. Recuerden que si no tienen acceso a internet, lo pueden hacer en papel y entregar en papel. No hay ningún inconveniente. Cuando lleguemos, nos pondremos al día con la simulación, como estuvieron simulando. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos? Cuando lleguemos, lo que vamos a hacer es a montar en físico los diferentes programas que ustedes tienen y tienen que funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, estos programas que ustedes están haciendo no se van a perder, ni mucho menos, sino que los vamos a utilizar, los vamos a montar en físico y todo nos debe servir sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Eso es como para que tengamos también claridad de que sigue, ¿no? También cuando lleguemos vamos a empezar a trabajar aplicaciones avanzaditas con RFID. Si Dios lo permite, vamos a hacer algo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Vamos a hacer una aplicación que nos deje al menos publicar ciertas variables en un Twitter, por ejemplo. Lo vamos a ver si lo podemos hacer. RFID también y vamos a utilizar otro tipo de sensores para pues terminar todo nuestro trimestre de formación, ¿de acuerdo? Entonces, regálenme 2 segundos, ya les comparto pantalla y les muestro entonces lo que vamos a hacer. Entonces les decía que vamos a mirar entonces cómo podemos hacer dispositivos de bajo costo utilizando programación. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando esto es un esquemático de un proyecto que realicé hace algún tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta
En este esquemático vamos a mirar varias cositas que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo que es un sensor de temperatura, que era una termocupla. Aquí tengo un sensor de luminosidad, tengo un sensor de distancia, tengo un reloj de tiempo real, que es un DS1307, y tengo un sensor de humedad de suelo y adicionalmente tengo una pantalla y un teclado. Entonces, todo esto se conjugó entonces en un solo proyecto de desarrollo con Arduino. Y quería mostrarles entonces cómo se hace un poquito este tipo de programación que nosotros tenemos. Este es el sketch. Aquí les estoy mostrando toda la programación. Esta sí es una programación ya más larguita, con más fundamento. Tiene como 600 líneas de código. No. Entonces ya esto sí es una programación decente, responsable. Entonces nos vamos a acercar un poquito esta vez a este tipo de programaciones para que ustedes vean sobre todo en la estructura. Entonces, fíjense que aquí tengo la parte que tiene que ver con la declaración del teclado matricial. En esta oportunidad acá nosotros teníamos era una de 4x3. Y ya esto lo veremos. Aquí está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la declaración. Mire una cosa, como yo voy a medir diferentes variables, mire cómo uno puede ir organizando la programación. Todo este bloque es de la medición de distancia, es decir, de altura. Mire todo lo que hice. Y hay un orden, ¿no? Que eso es lo que quiero principalmente mostrarles. Aquí tengo todo lo que tiene que ver con temperatura. No recuerdo si yo les expliqué a ustedes el protocolo de comunicación I2C. ¿Se los expliqué o no? No, señor, no lo alcanzo a explicar. Entonces voy a explicarles I2C de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, el protocolo de comunicación I2C, básicamente, ¿qué hace? El protocolo de comunicación I2C lo que nos permite es, si ustedes se dieron cuenta, en el Arduino los pines, hay unos pines que son de ese tipo de comunicaciones y son los dos pines I2C. Cuando nosotros hablamos de que tenemos comunicación I2C, solamente utilizamos dos canales de información para enviar todo lo que nosotros necesitamos. En ese orden de ideas, yo tengo un pin que se llama SDA y tengo otro pin que se llama SDL. ¿Y qué es lo que hace? Él funciona a través de una lógica que se llama maestro-esclavo. ¿Qué quiere decir? Que el maestro, ¿quién es el maestro en este caso? El microcontrolador, ¿de acuerdo? El maestro lo que va a hacer es decirle a los diferentes sensores que tomen la medición y que le devuelvan el dato. Pero ese dato ya automáticamente viene de manera digital. Es lo interesante de este tipo de protocolos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me permite es eso, me permite comunicarme de una manera sencilla, sin ningún inconveniente entre ellos. Entonces, siempre la arquitectura que vamos a utilizar va a ser una arquitectura de maestro esclavo, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí les voy a mostrar cómo funciona el asunto. Entonces, cuando yo tengo protocolo de comunicación I2C, básicamente tengo que tener varias cosas en cuenta. Uno, necesitan dos líneas de comunicación, el SDA y el SCL, como les decía. Siempre van a necesitar resistencias de pull-up y todas las tierras tienen que ser comunes a todos los dispositivos. Siempre que nosotros tengamos diferentes dispositivos, necesariamente tenemos que tener en cuenta de que siempre vamos a tener en cuenta que las tierras tienen que ser en comunes porque si no eso va a ser el equivalente de que si yo estuviera hablando en inglés y ustedes me estuvieran hablando en chino. No nos vamos a entender, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que mirarlo de esa manera.
El protocolo de comunicación I2C entonces nos permite hacerlo de una manera muy fácil. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren que el sensor de distancia que en ese momento nosotros estábamos utilizando, que era un BL53L0X, ese sensor se comunicaba por el protocolo I2C y si ustedes se dan cuenta, solamente se está conectando a los pines, como lo van a poder ver aquí, se los voy a ampliar un poquito, a los pines 20 y 21. Pero miren que también el sensor de luminosidad que nosotros estábamos utilizando, que era el TSL2561, también era de característica I2C y miren a dónde se conecta 20 y 21. Pero mire que también el reloj en tiempo real, que era el DS1307, también es I2C. ¿Y a dónde lo estaba conectando? Lo estaba conectando también al 20 y al 21. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero si tengo tres tipos de sensores, ¿cierto? Y esos tres tipos de sensores, que son todos perdón, dos sensores y un reloj, que son diferentes, trabajan diferente y de todas formas los tengo conectados al pin 2021. ¿No entran en corto? Esa sería una pregunta lógica, ¿cierto? Y la respuesta a esa pregunta lógica es Ya efectivamente. le iba a preguntar, ¿Cómo? ya le iba a preguntar que si no entra en corte. Precisamente no entran en corto. ¿Por qué? Porque como se los dije hace un momento, esos dos pines son de protocolo I2C. ¿Y cuál es la idea del protocolo I2C? Que yo puedo conectar muchos sensores o hago la aclaración, más que muchos sensores, muchos dispositivos diferentes los puedo conectar a esos mismos pines, es decir, al pin 20 y al pin 21 en el caso de un Arduino Mega. Si yo tuviera, por ejemplo, un Arduino 1, si yo tuviera, por ejemplo, un Arduino 1, no estarían en los pines 20 y 21, sino que estarían en A4 y A5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el protocolo qué es? El señor Arduino, ¿qué es lo que dice? Por favor, señor de luminosidad, hágame el favor, prepárese para hacer su medida. El señor de luminosidad dice, me preparo. El Arduino le dice, realice la medida, por favor. Realiza él la medida y ahora le dice, señor sensor de luminosidad, devuélvame el dato. ¿Qué hace el resto? Es decir, ¿qué hace el sensor de distancia y qué hace el DS1307, que es el reloj? No hacen absolutamente nada. Se quedan a la espera, ¿de acuerdo? Mientras que el sensor de luminosidad está haciendo todo el trabajo y le va a enviar al Arduino. Por eso, si nosotros estamos comunicándonos con I2C, yo puedo conectar varias cosas al mismo lado, pero no voy a tener ningún inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? Señor, Entonces, ténganlo muy, pero muy en cuenta, ¿de acuerdo? Es un protocolo muy útil, sobre todo cuando tengo distintos sensores. ¿Qué es importante? Cada sensor o cada dispositivo tiene, por así decirlo, ustedes saben que todos los computadores tienen una dirección IP, ¿cierto? Y esa dirección IP es diferente a las otras. ¿Con qué objetivo? Pues que no se solapen, ¿cierto? Igual igual va a suceder aquí. Cada sensor o cada dispositivo que usted utilice, que utilice I2C, que conecte, va a tener una dirección en específico. Y esa dirección es la que le permite trabajar a quién al mismo tiempo sobre los mismos pines. ¿Por qué? Porque cuando el microcontrolador le pide a quién, le pide al sensor, él le hace la pregunta por su código, ¿cierto? Por su dirección. Entonces, como para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Claros hasta aquí, muchachos? Entonces, así funcionan los dispositivos I2C. De todas formas, les voy a pasar esta presentacioncita también para que la vayan leyendo, ¿no? No está de más. Aquí les van a explicar, pues, qué pasa en cada parte. Pero también hay otro tipo de protocolo que es el protocolo de comunicación SPI. Y ese protocolo SPI, que es otro, ese, a diferencia del I2C, no necesita dos, necesita más de dos, necesita tres al menos.
que cuáles son el SSL, el SDO y el SDI. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que hace es una comunicación, va un pin para que le envíe la información, otro para que la reciba y otro para una señal de reloj. ¿Qué es este cuento de la señal de reloj? Es lo que hace que las señales sean síncronas, es decir, que entre ellas se entiendan. Porque imagínense qué es lo que nos pasa en este momento. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando, ¿cierto? Así funciona bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy hablando y ustedes están hablando? ¿La comunicación se da? No, no se da, ¿cierto? Entonces, siempre que yo tenga señales, necesariamente lo que voy a hacer, ¿qué es? Lo que voy a hacer es generar una señal de reloj o un clock, que es como normalmente lo conocemos, para que se me sincronicen los circuitos. Y cuando yo sincronizo los circuitos, entonces ambos se van a poder entender. Y también, ¿por qué se pueden entender? Porque la tierra entre ellos está en común, ¿cierto? Y si la tierra de ellos está en común, quiere decir que la comunicación se da sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando en los tiempos adecuados y tenemos el mismo nivel de comunicaciones. Para el caso en comento, precisamente el sensor de temperatura, ¿cierto? El sensor de temperatura aquí entonces es de característica SPI. ¿Por qué? Porque necesita el SDO, el SSK y el LCS. Igual también va a pasar con lo que yo tengo aquí, de la SD que me está guardando la información, que tiene un CLK, un DO, un DI y un CS. Ellos siempre van a utilizar, además de esos tres, un cuarto bits, que es el que me permite a mí saber la información que yo estoy enviando. Entonces siempre voy a necesitar esas cuatro cositas. Bueno, muchachos, avanzando entonces en pues, lo que les quiero compartir el día de hoy, quiero que ustedes se den cuenta cómo voy a hacer yo un menú. Toda la parte que está aquí arriba es la inicialización de cada sensor. No me voy a poner a explicarles eso en este momento. Pero sí lo que les voy a explicar es cómo hacemos nosotros el menú. Entonces, por ejemplo, aquí en el boiloot tengo una pantalla LCD y si ustedes se dan cuenta aquí que me está apareciendo LCD.clear y tengo una etiqueta que me marca el menú. El menú entonces, ¿cómo va a funcionar? 1, si hago medición. 2, si puedo cambiar el tiempo de muestreo. 3, si quiero mostrar los últimos datos tomados. Y 4, es reiniciar. Entonces, fíjense que yo lo que le estoy dando es, les escribo el menú en la pantalla para que el usuario entienda qué va a suceder, ¿cierto? El usuario, ¿qué tiene que hacer ahí en ese momento? Coger y presionar lo que quiera en el teclado, ¿de acuerdo? Y mire lo que pasa aquí. En la siguiente línea, lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es leo el teclado. Si se dan cuenta, no es nada nuevo lo que veníamos trabajando, ¿cierto? Y aquí me estoy haciendo la pregunta, ¿sí? ¿Custom qué? ¿Qué quiere decir si hay algo presionado? Si hay algo presionado, muestro lo que se presionó en el puerto serie y monto un switch. ¿Monto un switch sobre quién? Sobre lo que se presionó. ¿Para qué el switch? El switch ya lo habíamos visto. El switch lo que me va a hacer es rebotarme la programación a otro segmento de código, ¿cierto? Entonces, mire, si el caso fue 1, es decir, mire que aquí hago una claridad. Si se da cuenta que aquí este 1 está en comillas sencillas, quiere decir que yo estoy recibiendo el dato, lo estoy recibiendo como letra. No lo pasé a número, sino que estoy haciendo todo el trabajo en letra. Entonces, si el caso es 1 en letra, ¿qué voy a hacer? Llamo la función, o mejor dicho, invoco la función medición y break. En el caso 2, hago lo mismo. Ya pido que me digite el nuevo tiempo. En el caso 3, rompo y mire que hasta aquí llegó el void loop, ¿cierto? Y mire lo que va a pasar aquí en void mediciones. Si se da cuenta, este void mediciones que yo tengo aquí, ¿de dónde sale? Salió de este caso de aquí, ¿cierto? Si yo presioné 1, quiere decir que él va a medir. Entonces, como presioné 1, él invocó la función. Entonces, si invocó la función, recuerden que él salta ahí de una vez, ¿cierto? ¿Y qué hace? Se viene para aquí. Y empieza a hacer todo lo que tiene que ver con quién, con todas las
mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se va haciendo. Aquí falta una llave. Entonces, aquí, por ejemplo, empieza a mostrar humedad. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir poder haciendo toda la parte. Entonces, ¿de qué se trata el asunto, muchachos? Que sencillamente, perdón, aquí ya cambié el sentido. Hoy mediciones tiene todo y llama dentro de una función otra función. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si ustedes se dan cuenta, cada pedacito es una función, es decir, todo lo voy a manejar yo entre funciones. ¿Para qué? Para no estar yo complicándome la vida, para estarme complicando la vida. Aquí algo interesante que hicimos en este código, que quería compartírselo, era que, si se da cuenta, fíjense cómo se pueden hacer o para qué sirven los vectores. Yo aquí creo un vector de 40 posiciones y leo 40 veces la misma medida. Y luego de eso, ¿saco qué? Saco un promedio de eso. Entonces, con ese promedio, tomo que esa es la medición verdadera que yo estaba tomando. Entonces, importante también eso, que nosotros validemos los datos. ¿Por qué? Porque los sensores también pueden cometer errores. ¿Y a dónde voy? Imagínense que yo, qué sé yo, me mandaron a hacer un sistema de seguridad para una estación de servicio. Figúrese usted que se activa con la temperatura y él botó un error. Y oh sorpresa, ¿qué hacemos ahí? ¿Actúo con ese error o el sistema tiene que estar dispuesto para entender que se cometió un error? Entonces, si las medidas, por ejemplo, la medida promedio son 30, 30, 30, 30, pero de pronto se me elevó una medida por A o por B motivo, por lo que sea, quedó en 50, pero la siguiente medida fue 30. Pregunto, ¿qué hago yo con esa medida de 30? No hago absolutamente nada, ¿cierto? ¿Y por qué no voy a hacer absolutamente nada? Hombre, porque esa medida de 50 está fuera de rango y todo lo demás siguió exactamente normal. Quiere decir que el sensor cometió un error en su medida. ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? Chicos. Profesor, esa parte no entendí bien. Bueno, vamos a cerrar esta videollamada porque nos quedan ya 2 minutos. Entonces, vamos a cerrar la videollamada y volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cerrar y conecto. Y ya seguimos explicando. Tenía dos escopetas. ¿Cómo?